Hebreos 9 del 23 al 28, dice: el sacrificio de Cristo quita el pecado. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio de él pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar los que le esperan. Amén. Okay. Bueno, preciosa familia, en estos 6 versículos definitivamente se marca para la humanidad entera la obra redentora de nuestro amado Jesucristo. En el versículo 23, vemos que era necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas. Era necesario que purificaran con sangre ajena, como dice la palabra de Dios, del santuario y todos los vasos del ministerio, según la ley de sangre. Este derramamiento de sangre aclaraba la remisión de los pecados una sola vez al año. Esto hacía el sacerdote, año a año. Entonces podemos entender la diferencia que implicaba para nuestras propias vidas el hecho de que el Señor Jesucristo tomó la determinación de entrar, pero ya no al santuario, como está expresado en el versículo 24, que nos aclara que Jesucristo no entró en el santuario hecho de manos, en el santuario donde entraban los sacerdotes una vez cada año. Esta era una figura verdadera de lo que era el santuario donde está nuestro Señor, nuestro Dios poderoso. Entonces dice que en esta figura hecha aquí de humanos, de mano de hombre, Jesucristo entró, pero no a este santuario, sino al santuario donde está la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Y dice también que Él entró una sola vez y para siempre a la presencia de Dios. Entonces, entendemos que el Padre, cuando nosotros entramos ahora a la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, ya no nos ve a nosotros, porque dice que entró Jesucristo por nosotros ante Dios. De esta manera, cuando nos ingresamos a la presencia de Dios, Él ve al mismo Jesucristo. Él ve a su Hijo amado cuando entramos nosotros a la presencia de Dios. Eso es importante que nos apropiemos. Estos 6 versículos definitivamente, como digo al inicio, marcan la vida del creyente, porque de esto depende el que nosotros entendamos la remisión, que quiere decir la condonación de la deuda, para apropiarnos de esta libertad. Nuestros pecados han sido ya perdonados por la sangre de nuestro amado Jesucristo. Dice del versículo 25 al 26 que Jesucristo entró, Él haciéndose un ofrecimiento de una vez y para siempre. No como el sacerdote que lo hacía una vez al año con sangre ajena. Y el mismo Señor Jesucristo entró como sacrificio vivo y santo. El verso 27 al 28 nos aclara que no existe la reencarnación en el versículo 27, porque sería una burla a la obra redentora de nuestro amado Señor Jesucristo.
Porque dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, todas aquellas personas, todas aquellas corrientes que pretenden defender la reencarnación, solamente se están burlando de la obra redentora de nuestro amado Jesucristo. ¿Sí? Cristo fue ofrecido de la misma manera una sola vez para llevar los pecados de muchos, dice la palabra de Dios. También nos da la confianza y nos da la esperanza del regreso de nuestro amado Señor Jesucristo. En conclusión, por el sacrificio de Jesucristo, nosotros fuimos perdonados, justificados y redimidos. Los sacrificios del Antiguo Testamento jamás podrían justificar al hombre. Era necesario la presencia de esta sangre poderosa porque estos sacrificios eran temporales y estos sacrificios eran externos. El sacrificio de Jesucristo no solo era externo. El sacrificio de Jesucristo nos purifica el corazón, la conciencia, la mente y el alma. Él puede hacer nuevas criaturas y sanarnos. La sangre de Jesucristo es la única que puede darnos libertad. Libertad de nuestro carácter, libertad de nuestras enfermedades, libertad de la dureza de corazón, libertad de la amargura. La sangre de Jesucristo genera en nosotros una nueva renovación. Dice la palabra de Dios que Jesucristo nos lleva a la regeneración, es decir, que nos hace nuevos por dentro y por fuera, dándonos una expresión de libertad, permitiendo que nuestra mirada también sea la mirada que tuvo nuestro amado Jesucristo. Es decir, que estamos llamados a dar consuelo, estamos llamados a guiar a las personas que no conocen a Jesucristo a la libertad. Entonces, si valoramos la sangre de nuestro amado Jesucristo, debemos hacer extensivo esta libertad. Debemos compartir y estamos llamados, de hecho, para que la gente vea nuestro cambio. La antigua naturaleza y la nueva vida en Cristo Jesús tiene que ser evidente en el creyente, para que de esta manera las personas puedan asumir la salvación y la libertad de Cristo como algo contundente, como algo visible. La salvación eterna debe salir por los poros del creyente, para que de esta forma tengamos esa convicción de que también las demás personas pueden vivir nuevamente, pueden ser guiados a la salvación eterna. Entonces, si nosotros vivimos la reconciliación que nuestro amado Jesucristo tuvo, la reconciliación entre Dios y los hombres, ya no es el pecado un obstáculo, ya no está interponiéndose el pecado, sino que nuestro amado Jesucristo rompió con este velo. De esta manera, pues nosotros nos dirigimos libres y entramos a la presencia de nuestro amado Señor, como lo hizo Jesús. Estos 6 versículos definen la vida del creyente. Estos 6 versículos son un baluarte, una bandera, el estandarte de nuestra defensa. Por eso yo le doy gracias a Dios por estos versículos que definitivamente pueden marcar la vida de una persona. Así como en algún punto para nosotros fue decisivo comprender la sangre de Jesucristo, de la misma manera los creyentes podemos compartir, y de hecho la palabra de Dios nos insta, la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis, habla de compartir de Jesucristo. La Biblia nos apoya, la Biblia nos guía, la Biblia nos llama a hablar de Él, para que las demás personas, como digo, puedan ser llevadas al camino eterno. Para el ser humano existe un final con el Señor Jesucristo o un final sin Él. Esto es lo que las demás personas no entienden, pero estamos llamados a guiarles y a dirigirles hacia esta salvación eterna por medio
de la sangre de nuestro amado Jesucristo.